Mira, en primera instancia es muy significativo y es un honor, la verdad, estar. Yo siento que la muestra lleva muchos años de ser un retrato de lo mejor del cine del mundo, ¿no? Y para mí estar en una muestra, digamos, acompañando lo mejor del cine del mundo, pues es como mágico y es un honor, la verdad. Me siento al lado de, no sé, de Woody Allen, de los hermanos Dardenne, de Fellini, del mismo Ripstein, sinceramente, que me parece como de las figuras más relevantes de la historia del cine mexicano, y latinoamericano y mundial, por supuesto. Entonces, es un honor, es algo muy especial para mí. Yo crecí viendo la muestra, o sea, la verdad es que mi primera escuela de cine fue la muestra yo creo que desde los 14, 15, ya íbamos a comprar el abono y era una lucha tener el abono y todos los boletos pegados con una cosa, o sea, cosas que hoy no se usan igual, ¿no? Así que es muy significativo estar en la muestra. La verdad es que mi relación con la Cineteca es una relación profunda, especial. Me tocó, ahora yendo hacia la otra pregunta, inaugurar la Cineteca con El sueño de Luke, que es mi segunda película, o mi primera, depende por dónde la veas. ¿Qué significa para mí mi carrera? Yo creo que de alguna manera mi versión nueva empieza con mis cortos, con una serie de cortos con los que ganamos muchos premios con ellos. Son unas como comedias realistas que hice con Mauricio Isaac y Enrique, sí. Y propiamente con los largos es El sueño de Luke, digamos, de alguna manera lo que arranca mi carrera ya con esta búsqueda, ¿no? que creo que va a continuar muchos años, ¿no? Que es la búsqueda de espacio dentro del dolor, que esa es mi obsesión. Y ahora con esta película continúo como con esa búsqueda desde otro lugar muy distinto. También continúo con la música como un algo que me significa mucho, pero que también voy encontrando la manera de incluirlo dentro de la estructura dramática del trabajo, que también quisiera seguir buscándole por ahí, ¿no? Que de alguna manera en Berlín descubrí una forma muy particular de trabajar con la música y no quiero perderla. Así que yo creo que para mí sería impensable haber llegado a Esto no es Berlín de la manera en que llegué, sin haber pasado por mis tres películas anteriores, que son El sueño de Lu, Despertar el polvo y Zuncarraco, que son películas mucho más intimistas, mucho más experimentales y con un esquema de producción que me permitió estar muy cerca de la esencia de la película misma, ¿no? Esta es mucho más grande, más aparatosa, tal, y me era muy importante no perderme en eso, como me pasó quizá un poco en la primera, ¿no? Que ya no está firmada con el mismo nombre, digamos. Me tocó justo llegar con una comunidad muy radical. El grupo con el que primero entré en contacto era un grupo LGBTQ muy radical, con intereses como muy explosivos en el arte. Había muchísimo performance y a través de ellos es que empecé a descubrir todo el otro universo de gente que estaba haciendo sus primeros trabajos, ¿no? Por ejemplo, a través de ellos llegué por primera vez a La Quiñonera, aunque luego ya me empecé a toparme a la gente de las escuelas activas del sur, y entonces ya tuve mi primer banda que se llamó La Muerte de Euridice, con gente del Madrid, y que esos siguen siendo mis amigos hasta la fecha. Pero digamos, este primer grupo que me lleva a estos lugares, pues era un grupo muy radical. Muchos de ellos ya no están, ¿no? Los que fueron los personajes que me hipnotizaron, de los que me enamoré de alguna manera, pues muchos murieron de SIDA, otros han ido cayendo en el camino. Fue una época pues de muchos excesos también, ¿no? Pero también me tocó en La Quiñonera ver gente increíble como Gabriel Orozco haciendo sus primeras exposiciones, como Francis Alice, que lo hablábamos hace rato. Estuvo en las exposiciones de Jardín de La Quiñonera, Los Quiñones, el Taca, gente súper talentosa, ¿no? Que estaba ya haciendo los primeros ejercicios de lo que más tarde sería su cuerpo de trabajo.
muchos de ellos no ven esta época como algo, o por lo menos no he escuchado que ven esto como algo significativo. Incluso en el documental maravilloso que hizo mi amigo Juan Carlos Martín sobre Gabriel Orozco, vemos que él habla de lo que sucedió después, ya más hacia los 90, digamos, de lo que hay, de estas charlas en su estudio y de cómo se va haciendo el grupo que formó finalmente la Kurimansuto. No hablan mucho de esto. Estos eran los Rebens de gente de 18 años, 20, 21. Sin embargo, yo creo que es innegable la importancia que tuvieron estos espacios y este momento histórico de esta generación. ¿Por qué el post-punk? Porque es la música que oíamos. ¿Quiénes? Todos los que estamos en ese microcircuito, ¿no? O sea, ver el performance de La Furia dels Baus en 1987, cuando vino por primera vez a México con el performance Accions, que era todavía teatro pánico verdadero, ¿no? Con una intención, digamos, estética, pero también pues, de violentar al espectador, ¿no? Que esa era propiamente la política detrás, era simplemente violentarte y ponerte en un lugar incómodo como espectador, encerrado, ¿no? El Sindicato del Terror, el CEMEFO, de donde después se desprende Teresa y se vuelve una de las artistas contemporáneas también más importantes, pues todo eso estaba sucediendo ahí, y la música que oíamos pues era Bauhaus, Sisters of Mercy. O sea, nos sentíamos realmente muy especiales de poder acceder a esa música y tener esa inspiración como estética, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues que se diluyó y que ya quienes hicieron carreras mediáticas hicieron carreras mediáticas, algunos otros se mantuvieron en lo oscurito, de todo. ¿A qué se referían el otro día con eso de que todos están muriendo? Al SIDA. Yo creo que fue natural en el sentido de que fue un poco lo que me tocó vivir, y como te decía, me tocó entrar en contacto primero que nada yo venía de una desconexión como muy profunda, fundamentalmente conmigo mismo, después con los adultos, después con la escuela, después con etcétera, ¿no? Y dar con este grupo fue algo que me significó muchísimo. Y ahí estuve mucho tiempo. O sea, de alguna manera mi salida del closet fue darme cuenta que no era gay, ¿no? Porque estuve ahí un buen rato y traté de pertenecer de todas las formas posibles. Mientras estaba haciendo la película me fui dando cuenta que, si bien la lucha política no había tenido exactamente esa cualidad, digamos, porque los 80s de alguna manera, esos 80s de alguna manera habían sido más posmodernos y no eran tan políticos como tal, ¿no? O sea, me di cuenta que había que hacerlo, ¿no? Y que era importante que este grupo, el grupo de la película, el grupo de la ficción, tenía que tener una voz política importante en relación a la identidad y en relación al género, ¿no? Y entonces se fue yendo, la película fue pidiendo eso, o eso es lo que yo escuché de la película misma, y fui volviendo los performances cada vez más significativos en ese sentido, ¿no? Porque sentí que había que hacerlo. Pues mira, el esquema de producción, digamos que debió haber sido más convencional, en el sentido de que es una película más grande, que para que las cosas salgan correctamente pues hay que seguir una estructura del cine, ¿no? De cómo funciona la administración de un rodaje. Sin embargo, no había los recursos realmente para hacer una película de este tamaño, entonces fue bastante más complicado de lo que parece, y más bien son como que el resultado viene de la pasión con la que se hizo la película, porque estuvo verdaderamente complejo. La verdad, no había la suficiente gente para una película de ese tamaño, del lado del crew, ¿no? Entonces sí hubo momentos muy complejos y muy desgastantes. Ahora, sí, por otro lado, es una película menos experimental en el sentido de lo que a lo mejor son otras películas que hay mías antes. A mí me interesa mucho regresar a que la experimentación sea más por el lado estructurado, digamos, ¿no? Como me interesaba salirme un poco de
o más bien no salirme de nada, más bien me interesa irme metiendo cada vez más a un reto muy específico que tiene que ver con la estructura dramática y con la manera de escribir y demás, que eso inmediatamente lo vuelve un proceso quizá más como no sé si esquemático, más, o sea, como que obedece a unas ciertas reglas de lo que podría considerarse un cine convencional, porque de parte de un guión, ¿no? Me parece que en el guión mismo, en el trabajo mismo del guión, hay una posibilidad enorme, ¿no? Para mí de ir llegando a un lugar nuevo. Creo que es una película que fundamentalmente habla de la búsqueda de identidad, que ahí es donde está quizá la universalidad, en entender quién es uno, que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y que en ese momento de la vida, cuando estás de alguna manera despertando a cosas, es muy difícil entender quién eres en muchos sentidos, ¿no? Incluso sexualmente, incluso artísticamente, si es que esa va a ser tu dirección, ¿no? Y creo que la película trata de eso, de unos chicos que están tratando de entender quiénes son en un contexto muy conservador, que se encuentran con un grupo de artistas ochenteros, muy radicales, empapados del post-punk y del performance y de toda esta cosa teatral que estaba sucediendo en los 80s, y que el contacto con eso los cambia para siempre o los ayuda a entender quiénes son, ¿no? En un proceso que probablemente lleve toda la vida, ¿no? Pero por lo que nosotros vemos es ese retrato, y en ese retrato hay una lucha también. Una vez que se descubre quién es uno, hay una lucha por generar el respeto de los demás, ¿no? Y en ese sentido la comunidad LGBTQ ha tenido que luchar de manera muy vehemente contra la estupidez de nuestro país, ¿no? Hola, soy Harisama, soy el director de Esto No es Berlín. Vengan a ver la película a la Muestra Internacional de Cine, creo que la pueden pasar chido.